darle la bienvenida primero, Gustavo. Gracias por el tiempo. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Hola Dani, ¿cómo estás? Gracias a vos. Acá estamos. Innovando en estas cuestiones. La verdad que reconozco que mi ansiedad aumentó un poco, no solamente por la exposición, sino por el hecho de no sé, que no sabía cómo entrar. Así que bueno, ya estamos adentro, listos para conversar y esperemos que podamos pasar un rato lindo. Todos tuvimos que aprender un poquitito de todo, de esto, ¿no? Aprender a familiarizarnos con herramientas que quién hubiera pensado que nos íbamos a comunicar de esta manera. Ni hablar de cuando éramos chicos, Gustavo, porque somos más o menos de la misma generación y era otra cosa. Sí. Pero vos sos más chico, también quiero aclarar. Pero ¿quién hubiera pensado que ¿quién hubiera pensado que uno iba a poder comprar, vender, atender los profesionales de la medicina, teniendo que atender a sus pacientes a través de otro tipo de herramientas? El mundo en el que estamos inmersos y esta situación nos llevó a cambios muy profundos, muy drásticos, Gustavo, ¿no? Sí, interesante. Te agradezco también el planteo que haces porque es muy importante para nosotros hoy. Y cuando digo nosotros, me refiero a los colegas, en general los psiquiatras y psicólogos, y en particular a los amigos y colegas que formamos la Asociación de Psiquiatras de Corrientes, porque estamos bastante comprometidos en una especie de campaña de comunicación que tiene que ver con esto que vos decís, con la posibilidad y la necesidad de atender a nuestros pacientes por vía remota. La pandemia tiene una serie de consecuencias que, podemos ir hablando, pero una de ellas es esta posibilidad, esta cuestión del aislamiento, pero en el caso de la asistencia nuestra, nos da esta posibilidad de poder hacerlo de manera eficiente en forma remota. Y lo cual también nos da el plus de que a su vez de estar haciendo un tratamiento, estamos haciendo una prevención al respecto de la pandemia. Así que te agradezco mucho poder compartir, que hayas tocado el tema, porque para mí es muy útil poder compartir con la gente esta idea de que tenemos que consultar, porque una de las cosas que hay que pensar es que la pandemia trae un montón de cosas, un montón de cambios, pero no trae inmunidad ni para la pandemia ni para otras enfermedades. Entonces estamos asistiendo realmente a un problema muy importante que por ahí no lo estamos viendo, que tiene que ver con el cuidado de la salud, con la prevención en una parte, pero también tiene que ver con la asistencia. Estamos viendo preocupantes que me parece que vos sos un investigador. Yo quiero también aclarar que, como siempre digo, hay horarios que son complicados de conexiones, así que, bueno, hoy en día esa también es una complicación, incluso para cuando alguien está siendo atendido, cuando llega a este consultorio virtual y que por ahí las comunicaciones se traban y mucho. Pero vos mencionaste aislamiento, Gustavo, que es, de hecho, la situación por la que estamos atravesando todos. Ahora, ¿el ser humano está preparado para estar aislado? No, el ser humano generalmente tiene una condición gregaria, estar en relación con la gente, y esta comunicación, esta forma que vos decías hoy de comunicarnos, nos ha agregado el plus de poder hacerlo no solamente con nuestros vecinos, como decías vos cuando éramos chicos, sino también con todo el mundo. Así que este aislamiento, la verdad que nos plantea una novedad, un cambio. Y también nos plantea algo novedoso, algo inesperado, nos plantea una amenaza y nos plantea una incertidumbre. Todas esas cosas es lo que nos plantea esta situación y es lo que afecta en cierta manera nuestro ser y estar de este momento, nuestra psiquis en particular, y el desafío de que podamos desarrollar un proceso de adaptación en ese sentido.
Ujú. Ya vamos a hablar un poquitito de de esas amenazas, de esta situación por la que estamos atravesando, pero yo me quiero detener incluso en lo anterior, en lo que vos mencionabas. Imagino que hay mucha gente que uniendo, reforzando conceptos que con el aislamiento dejó de verlos a ustedes, como también pudo haber dejado algún otro tratamiento médico de cualquier tipo. Y el punto clave es que hay cosas que verdaderamente no se suspenden, ¿no? No se suspenden, que tienen que ver con el día a día y sobre todo cuando se trata de la salud de cada uno de nosotros, ¿no? Claro, por eso te decía que me parece muy importante ese punto. Iba a completar la idea. Yo leía el otro día veía, mejor dicho, una estadística que mostraban, creo que era de Estados Unidos, pero no es muy diferente a la nuestra, en relación a los porcentajes de cómo bajaron las consultas con las especialidades. Entonces ahí viene esto, es decir, no se suspendió la enfermedad cardiovascular, no se suspendió la diabetes, no se suspendió nada, por el contrario. Entonces, yo hablaba con un amigo, colega, que me decía que, bueno, que no estaba atendiendo, que solo atendían urgencias. Han aparecido situaciones que no se daban, me contaban algunos amigos cirujanos, que no están operando abdómenes agudos perforados, cosa que no se veía más. No se veía más porque la gente rápidamente acudía a un centro de salud y obviamente era asistido y resuelto esa problemática. Entonces, esto es lo que provoca, hablando un poco ya de los miedos, es que la gente ha configurado en su esquema como el centro de salud un lugar de enfermedad, como Ah, una paradoja. Y esto eh, hace que en estos déficits en las asistencias, y lo cual nos va a traer muchísimos problemas y muchísimas más complicaciones y, digámoslo también, muchas más muertes que lo que puede producir el COVID. Ujú. Incluso en muchos casos imagino que hay gente que va a tener que empezar de cero, todo tipo de tratamiento, ¿no? O sea, todo lo que pudiste haber avanzado y como digo yo, ¿no? No me limito a la especialidad de ustedes. Mucha gente que estaba tratando en algo que suspende los tratamientos porque, como bien decías vos, en el imaginario de todos percibimos al centro de salud como un punto en el que a ver si voy y me contagio. Y como si el resto de las enfermedades ya hubiesen dejado de existir. Los problemas que teníamos en el día a día ya no forman parte de la agenda, incluso de la agenda de la salud nuestra. Acá interesa no contagiarse de lo que hoy dicen que es lo único, parece que es lo único que mata, ¿no? Exactamente, fíjate vos que esta es una pandemia que tiene un alto poder de contagio y una baja letalidad. Y sin Uh embargo -huh. estamos hablando de esto que estamos hablando con la incidencia que va a tener en la salud con esto que vos decías. Es decir, algunas personas que estaban haciendo tratamiento van a discontinuar el tratamiento con las consecuencias que eso va a tener, y otras personas van a empezar a desarrollar patologías que, insisto, están produciendo daños muy importantes, sobre todo en la parte cardiovascular, en la parte oncológica, y bueno, la verdad que cualquier tipo de enfermedad. Así que, bueno, me parece interesantísimo bueno, y decía esto de que la gente, ahí me parece también un tema, esto de lo que es la información, lo que es la comunicación, de cómo el marketing del COVID se instaló para poner esto que vos decías. Che, no hay que contagiarse, quédate en casa, está buenísimo, pero eso no invalida esto otro, y eso hay que tenerlo muy, muy claro, porque como decía, puede tener consecuencias graves. El cuco, para hablar de miedos y utilizar, ya que hoy hacíamos mención a viejas generaciones, antiguas generaciones, el cuco es el COVID, ¿no? Verdaderamente, como está planteado. Y es lógico, es normal que aparezca el miedo, Gustavo, en esta etapa de la vida, en este momento por el que estamos atravesando. Digo para todos, yo hoy mencionaba, y ahora quiero detenerme también en eso, yo hoy mencionaba lo que me pasó en los últimos días charlando ayer, incluso por la noche con un emprendedor, pero hablando con gente con los negocios, gente que está desesperada, que no sabe qué, y no puede ver más allá de una pared tremenda y viene con un tren a alta velocidad con el que siente que no tiene forma de salirse de ahí. Así es. Sí, bueno, antes que nada podemos hacer una digresión, saludar a Nadia Barchuk Semper, que nos está viendo y que es la presidenta
la Asociación de Psiquiatras, un saludo a Nadia. Que ha hecho un hermoso programa con Eduardo Ledesma también. Le mandamos un saludo grande a Nadia. Ya que nos detuvimos en Nadia, porque siempre tenemos un momento para saludar a todos. Saluda a Eduardo del Valle. Acuérdense, a las 12 de la noche está Eduardo del Valle también con sus videos que son espectaculares. A Noni Sarasúa, que está ahí del otro lado, a Guille Ballarino, a Sil del Valle, a Tato Pinat, a Alejandro, Alejo, a que está del otro lado, a Walter, bueno, mucha gente, a Lisandro, mucha gente, a Susi, todos los que están del otro lado, gracias por estar conectados. Bueno, hola ambos, dice Nadia, me gusta escuchar a Gustavo, ¿sí? Ahí, y estamos escuchándolo a Gustavo, así que Nadia, también quiero decirle otra cosa, son charlas no solamente entre los dos. Al día de hoy, pantallas así divididas como para que podamos sumarnos todos, pero sería bueno, ya que tenemos el placer de contar con Nadia ahí del otro lado, ya que tenemos la suerte de contar con Nadia, que también cada uno vaya aportando lo suyo, porque al resto de la ciudadanía nos hace muy bien. Bueno, no está aumentando el miedo, está aumentando mi ansiedad porque esto se está cortando, así que ayúdame vos. Vos quedate tranquilo con la ansiedad, porque esto lamentablemente debemos manejarlo así, porque la tecnología de estos tiempos, mirá que yo te quiero aclarar, las primeras veces yo me ponía así de loco, histérico, decía, ¿qué hacemos? Y uno además que está acostumbrado a hablarle a las cámaras y que parece que cuando vos terminás de hablar el otro responde y acá no responden, pero claro, ya forma parte de la vida esto de que por ahí se te cuelga la comunicación y seguís. Pero te hablaba, más de ansiedad. Eso técnicamente tiene una explicación en la ansiedad, que es el afrontamiento. Es decir, dentro de cuando tenemos ansiedad o cuando tenemos alguna fobia, le hacemos al paciente afrontar. O sea, que vos ya tenés un afrontamiento, entonces te fuiste desensibilizando, se llama técnicamente, y ahora tenés menos miedo. Pero yo también tengo ese inconveniente a veces cuando estamos en llamada con los pacientes, pero bueno, en lo que es en el público todavía estoy haciendo el afrontamiento, así que estoy ansioso. Bueno, te decía, Gustavo, volviendo al miedo, esa sensación que tiene mucha gente de que es inevitable terminar de la peor manera. Hay mucha gente que dice, esta incertidumbre lo pone en un escenario terrible. Hay otros que terminan bajando los brazos. Si me pongo a hablar de la parte comercial, es muy triste ver con lo que uno se cruza. En el poco rato que anda por la calle, con gente que baja las persianas, con gente con la que conversás y está entregada, con situaciones que son verdaderamente muy, muy complicadas y que uno no sabe verdaderamente dónde está la inyección, y no para el COVID, la inyección como para que la mirada, la perspectiva con la que estamos viendo esta situación se modifique. Me explico, ¿no? O sea, esta historia de que hay mucho de negatividad y mucho de temor por el presente, la incertidumbre y por lo que vendrá. Sí, totalmente. O sea, insisto en esto, yo creo que hay algo también que hay que entender, que todo lo que hemos leído, conocido de la historia, de las pandemias, de todas las cosas que fue pasando la humanidad, primero que nunca tuvo esta magnitud. Y segundo, que nunca nos tuvo de protagonistas. ¿Entendés? Claro. Entonces, el ser protagonista de la película ya es otro tema. Entonces, ahí empezamos de nuevo y bueno, ahí empezamos a ver cómo como seres humanos, como animales, reaccionar ante esta situación que vos planteás. Yo creo que el ser humano en todo este tiempo, en esta última... Tuvimos 30 años, creo que tuvo que soportar el cambio rotundo de todas estas cosas que a veces hablamos en otras ocasiones que nos encontramos, el tema de la posmodernidad y demás, y su cerebro tuvo que adaptarse a eso. Pero ahora otra vez te proponen un cambio de regla de juego total, absoluta, que a mí me parece que, va a determinar digamos,
la capacidad de que algunas personas podamos adaptarnos sin tantos síntomas y otras personas vayan a tener síntomas. De ahí que estamos también dentro de la especialidad recabando información y escuchando muchas experiencias, tanto nacionales como internacionales, al respecto de la preeminencia y que va a tener la incidencia y prevalencia que va a tener la enfermedad mental. Así que, bueno, tiene que ver con esto que vos preguntabas de cómo el cerebro empieza a decodificar esta situación nueva. Yo quiero también contar algo que es triste, pero lo tomo como ejemplo. Vos sabés que tuvimos una pérdida de un amigo y que es la parte que quiero contar, sin ponernos tristes, es el hecho de que cómo fue la ceremonia. Es decir, en la cabeza de uno está la ceremonia que nosotros en nuestra cultura nos lleva a esa situación. Vos te imaginás, ya sabés cómo es. Bueno, nada de esa ceremonia pudo realizarse en absoluto, y hoy en el entierro pasábamos de a 4 y volvíamos. Digo esto que suena escatológico, suena feo, pero ¿cómo es? Lo cuento a los efectos de mostrar este cambio. Es decir, ante esta situación angustiosa para mí, a su vez tuve que procesar una situación de cambio rotundo, que es lo que vos me preguntabas, ¿no? Dice primero que, a ver, me detengo un segundito en esto. Ayer estábamos saludando a la familia de Pocholo Barreto, de él estaba hablando Gustavo. Ayer hacíamos referencia a esto también con Federico Cheme cuando estábamos haciendo este vivo. Y vos sabés que a mí me tocó pasar por una situación tan difícil como esta, con un tío mío que era como mi segundo padre. Yo perdí a mi padre el año pasado y a mi tío hace poco, y al mismo tiempo ni siquiera hubo ceremonia, Gustavo. Y es cierto, ¿no? Uno se encuentra con que, o sea, faltan piezas en el rompecabezas, en el rompecabezas que nos hacíamos, que formaba parte de esta gran estructura de vida cotidiana. En una situación como esa, en el día a día de lo que puede estar ocurriéndole hoy a una madre, a un padre que está sentado con su hijo tratando de enseñarle, a una persona que dijo, quiero abrir mi comercio, quiero abrir mi negocio, y abrió y no están los clientes. Entonces, hay demasiado como para no dejar de temer. Con un agregado que vos lo sumaste hace un ratito, todos, esto yo lo conversé en los medios, en la radio, lo hablaba en algún momento con alguien que sabe de economía, y le decía, el problema es que hoy yo no puedo creerle ni siquiera al economista que me hace un plan de una proyección, ni de un lado ni del otro. Esto no es ponerme a favor de unos o de otros, que quede claro. Digo, nadie puede hablarme de algo por lo cual ninguno de nosotros atravesó. Nadie puede decirme algo que vos muy bien lo definiste recién. Esta película que la veíamos en otro lugar, esto que leías en los libros, hoy te tiene como protagonista, con un agravante. No es que en algún momento vas a salir del set de filmación. Esto es la vida real. Esto está pasando, digamos. Y yo creo que hay mucha gente que se levanta al día siguiente y revisa a ver si no encontraron alguna solución en la madrugada, en algún rinconcito del mundo, ¿no? Sí, bueno, pero ahí está lo que, ojo, porque ahí hablamos de lo que hablábamos anteriormente de la no consulta, y hablamos también de la información. Yo creo que hay una sobredimensión de la información y que hay que tener una higiene mental y que nos va a ayudar mucho en la prevención del desarrollo de un trastorno. O sea, yo me parece que tenemos que tener los barbijos, tenemos que tener la higiene, pero tenemos que tener muchísimo cuidado con la información que estamos recibiendo. Uno de los trastornos que puede suceder es el trastorno de estrés postraumático, que es decir, que es, como su nombre lo indica, los síntomas de estrés que aparecen posterior a un trauma. Y el síndrome de estrés postraumático no significa solamente que uno haya tenido un trauma,
Se empezó a estudiar después de la guerra de Vietnam, supuestamente para atender a los soldados que fueron a Vietnam, pero después el síndrome fue, digamos, estudiado y visto en otras situaciones, como por ejemplo puede ser una violación, un robo, etcétera, etcétera. Incluso nosotros tuvimos síndrome de estrés postraumático con el corralito. Y entonces, ¿qué pasa? Una de las cosas que tiene el síndrome de estrés postraumático es que no es solamente el que lo vivencia, sino aquel que lo puede estar escuchando o tomar conocimiento. Si yo te cuento algo a vos lo vivenciás de una manera, eso te puede traumatizar. Y hay un estudio que dice que lo que pasó en las torres tuvo efectos de estrés postraumático mucho más agudos y de mayor cantidad de los que vieron que lo que estuvieron. ¿A dónde voy con esto? Al hecho de que tengamos cuidado con la información, porque esta información está generando un miedo, digamos, un miedo desproporcionado, un miedo inadecuado, que nada tiene que ver por ahí con esto que vos estás señalando, con estas personas que vos contás que están con el problema real, es decir, con este problema económico, con su problema financiero, con su problema. Eso es un problema real, ahí no hay una historia. Y eso amerita otra respuesta, que es la respuesta adaptativa o no, como te decía, y en todo caso de duelo. Se llama duelo cuando uno elabora una pérdida. ¿Estamos? Entonces, eso es muy interesante. Hay muchas cosas, como estamos viendo acá en la charla, que podemos ir solucionando. Con la consulta, con la información, con el cuidado. O sea, si nos centramos en las cosas que digamos que podemos hacer, vamos a hacer una larga lista de cosas que podemos hacer y que nos van a ayudar a prevenir un montón de situaciones. ¿Sirve en eso ver el vaso medio lleno, para decirlo en criollo, Gustavo? Porque, viste, y no es hablar del positivismo absurdo, digo, ¿no? Pero ya que vos mencionaste por ahí la palabra duelo, y se me viene a la imagen de situaciones por las cuales uno debe atravesar, que tienen que ver con duelos a lo largo de su vida, y se me viene también a la imagen de mucha gente que dice, no, mira, la verdad es que me agarró mal parado, pero ayer insistíamos con esta palabra, con Federico, con el tema de reinventarse, ¿no? Y decir, no, me estoy reinventando, pero en realidad es casi un tratar de tapar algo que te está haciendo un daño fuerte. No quiere decir que se generalice, pero hay gente que en realidad trata de buscarle la vuelta con todo, deja todo y hay otros que dicen, no, hagamos de cuenta que esto no está pasando. Y no, por eso te pregunto. No, eso se llama disociación, está contraindicado en este caso. La disociación va a dar como resultado lo que se conoce técnicamente como una respuesta maníaca. La respuesta maníaca es como la negación. Entonces, acá no pasó nada, y pum para arriba. Es decir, cuando tenemos una situación grave de X situaciones, hay una respuesta que puede ser maníaca o una respuesta depresiva, que decíamos del duelo, ¿no? El proceso del duelo, de la pérdida de lo que sea. Y es la respuesta más adecuada. Sin embargo, a veces aparece una respuesta disociativa, hiperadaptada, como que la persona dice, no, esto que vos decías, acá no pasó nada, y es sumamente dañina, porque eso no te va a preparar, va a negar, no te va a preparar y no vas a desarrollar situaciones que en algún momento te van a afectar, sin duda. Le pido perdón a Nadia, que hizo un comentario hace un ratito y pedía ampliación de parte tuya también. Dijo, el miedo no está diseñado para pensar, usamos barbijos, pero nos hablamos sin distancia y nos exponemos. Así también estamos asustados y de este modo creemos que estamos prevenidos. Y después dice, Gus, amplía. Sí, lo que dice es que esa sensación de protección, que también a veces lo da el guante, da una falsa sensación de tranquilidad y no tenemos los otros cuidados que tienen que ver con el distanciamiento, que insisto es lo que nosotros proponemos, que tenemos la posibilidad de hacerlo dentro de nuestro tratamiento,
donde podemos comunicarnos con el paciente sin tocarlo, pero eso es en nuestro caso. Pero eso no quiere decir que también otro profesional haga su consulta con todas las reglas de aislamiento y pueda realizar su consulta, ¿no? Pero lo que se refiere nadie es a la gente, es decir, que guardemos la distancia, que tengamos el barbijo y que hagamos todo el tipo de prevención que tenemos que hacer, y que eso nos da protección. Y ahí es donde tenemos que colocarnos para empezar a pensar esto que yo te decía. Empecemos a pensar todas no podemos, todo va a estar bien, digamos. Todo va a estar bien, no es una frase, no puede ser todo, no existe todo va a estar bien. Existe las causalidades que nos van a llevar a algún lugar. Haremos algo, no sé, la verdad que no escuché tu comentario ayer, no escuché tu charla con Federico, pero en la palabra reinventarse, bueno, veremos cómo nos reinventamos y veremos cómo nos va. Uh-huh. Claro, no, él decía, bueno, yo tengo que seguir, sé que en algún momento hice esto y el supermercado que estoy armando tiene, las góndolas son hechas por cosas que formaban parte de mi boliche, digamos, o sea, hubo un intento pero lo veía desde el lugar de un empresario, desde un tipo que siempre tiene la inquietud de emprender, pero que al mismo tiempo no pierde las esperanzas de recuperar su noche, los artistas que pasaban por su productora, digamos, esa imagen, y ayer hablábamos mucho, yo le decía, es como comparar con aquella novia que nos abandonó y nos partió el alma, digamos, ¿no? Entonces decíamos, bueno, algún momento uno tiene que soltarla o no. No sé cuál será tu trauma con el peto de la novia, digamos, pero esto me parece un poco más fuerte, che. Más fuerte, porque eso es como una cosa que de alguna manera, como decíamos, lo hemos aprendido, no sé si lo aprendimos, lo vivimos, pero sabíamos que eso podía suceder. Alguien podría haberte dicho, bueno, esto sucede, alguien te podía dar una mano, pero esto que estamos viendo es una cosa total y absolutamente nueva que no lo sabemos. Entonces debemos reinventarnos, debemos pensar y debemos empezar a gestionar conductas, modos, formas, como decíamos hoy, para que nuestro cerebro pueda buscar un equilibrio, porque si no, al quebrarse ese equilibrio vamos a tener consecuencias de tener afectada nuestra salud mental. Mira, en algún momento voy a solicitar un turno, voy a ir a verte para consultar sobre esto, que yo no sé si es un trauma, pero en realidad lo que hacíamos ayer era nada más que una imagen para que la gente trate de entender, o sea, comparar o ejemplificar algo. Por supuesto, la dimensión esta es mucho mayor, pero hay un tema que vos mencionabas con los miedos, Gustavo, y en la mayoría de los casos estábamos hablando del miedo a lo que está rodeándome, a lo externo. Pero ¿qué pasa con el miedo puertas adentro de casa? Cuando vos decís, epa, ahora me tengo que encontrar no solamente con lo que están alrededor mío, que es una historia, sino conmigo mismo. Me voy a terminar mirando al espejo mucho más de lo que pensaba. Y no sé si estoy tan preparado para ello. No sé, la verdad que ahí es muy particular. Es muy particular. Yo creo que sí que tiene que ver con el mirarse, con el analizar el interior, pero también tiene que ver con el micromundo. En ese sentido hay mucho. También estamos bastante preocupados con ese micromundo, porque estamos viendo que al habernos recluido, aislado en ese micromundo, pueden aparecer cosas buenas y pueden aparecer cosas malas. Entonces, bueno, contestando a tu pregunta, es cierto, uno se piensa a sí mismo. En el caso por ahí mío en particular, yo me analizo, o sea, también en ese sentido tengo algún entrenamiento en mirarme o analizarme algunas cosas. Pero seguramente que esto también, lo que vos planteás, es mirarnos a sí mismo, pero encima, si antes nos mirábamos a sí mismos, mañana íbamos a salir a hacer un mundo que supuestamente sabíamos cómo funcionaba. Hoy nos estamos mirando y tenés que redefinirte y reinventarte para salir a un mundo que no sabés cómo funciona. O sea que eso genera, sin ninguna duda, un movimiento dentro de uno que no te pediría que me invites dentro de un año y volvamos a ver
¿qué pasó? Y ahí responderíamos a esta pregunta, ¿qué nos pasó? Tanto a vos como a mí, como a todos los que están acá, ¿no? Gustavo, ¿vos pensás que verdaderamente el mundo que viene va a cambiar tanto como mucha gente o muchos lo están planteando? Eh, Porque también hay indicios permanentes de todos los que andamos dando vueltas que estamos pidiendo a gritos que nos devuelvan nuestra parte de lo que teníamos, ¿no? Eh, y el planteo de alguien que venga y le diga, no, pará, eso que tenías, así como lo conocías, no va a estar, ¿eh? Y volvemos a caer en los mismos. Digo, yo tengo en ese sentido esperanzas de que el mundo sea diferente para bien. Yo creo que el posmodernismo y el consumismo se apoderaron del mundo y dieron una serie de pautas con las cuales yo no estoy de acuerdo. Me parecen que ha producido daño y produce daño. Entonces, el hecho de que hoy podamos dimensionar otras cosas, tener otro planteo, esto que vos decías, que no va a volver, es decir, por un lado el proceso de adaptación que cuesta, pero por el otro lado el dimensionar, por ejemplo, que el materialismo, que lo material no es algo esencial para mí, y además también que todo eso que el proceso que se puede llamar desde lo ideológico político, neoliberalismo y posmodernismo y el consumismo, te mostró, hoy no te sirve. Porque si algo está demostrado que no te sirve, es todo lo que vos tenés. Deseando lo material en sí, sino el hecho de lo que te dijo la oferta, digamos, decir, esto es lo que te va a hacer feliz. De manera que yo particularmente tengo como una esperanza de que podamos redefinirnos desde otro lugar, de que podamos tener otras sensaciones y bueno, y que podamos mejorar esta situación aprovechando por ahí algunas cosas interesantes como es la tecnología y la información en un buen uso. Ahora, pero esta tecnología, que vos bien aclarás en buen uso, pero esta tecnología no nos está también hoy llamando e invitando a consumir de más, ya que hablábamos de un tiempo de consumismo, ¿no? O sea, porque hay gente que, no sé si vale el término, pero se está volviendo adicta a determinadas situaciones o circunstancias que, por ejemplo, tienen que ver con esta dependencia aún más grande de la que ya teníamos con respecto a, no sé, creo que vos, no sé si estás con la compu, yo estoy con el teléfono, pero digo, estoy las 24 horas, 40 pendiente de, y digo, ¿y ahí qué pasa? Bueno, cambiamos de foco del consumo exclusivamente, nos empezamos a convertir en adictos de cosas con las cuales entendemos que ya no podríamos vivir, porque alguna vez hicimos una pregunta en una de estas noches, hace mucho tiempo decíamos, ¿qué pasa si nos mandan de cuarentena, pero cuarentena de tecnología? No sé qué va a hacer la gente, ¿qué haríamos todos, no? Bueno, mira, el otro día lo escuchaba a Malamud, creo que se llama Andrés Malamud, que es un politólogo argentino que tiene un amplio currículum y que hablaba con respecto a la próxima, a qué teníamos que temer, y él decía que teníamos que temer a esta era una pandemia benigna, como decía, tiene baja letalidad, alto contagio pero baja letalidad. Y decía esto que vos decís un poco, no lo decía así, pero se refería a esto, decía, y tenemos que temerle a un virus informático. O sea, ¿qué pasa si en vez de que sea un virus, hay un virus informático donde se corta la comunicación? Donde esto que estamos acá haciendo no se puede hacer, donde desaparece todo, o sea, y ahí viene lo que vos planteás. Entonces, y ahí viene el término adicción. El término adicción está muy vinculado al término de dependencia. Ahora, en este caso, vos, por ejemplo, que sos una persona de los medios y nosotros hoy que estamos trabajando con esto, necesitamos esto como una herramienta. Pero el término de dependencia, es decir, de que a partir de que yo no tenga señal o se desprograme, muy allegada a mí, se le había desprogramado el teléfono de manera que no funcionaba,
Y bueno, entró a tener síntomas de abstinencia, se llama eso, de ansiedad, por el hecho de que no tenía su móvil cuando en realidad no había ninguna circunstancia que de urgencia, donde uno estuviera esperando algún llamado, alguna comunicación, etcétera, etcétera. Bueno, eso es un poco lo que vos decís. Yo diría que tenemos que seguir utilizando de buen modo esta tecnología que nos permite la comunicación, la información y la comunicación en este caso, porque acá hay una comunicación, porque hay un emisor y un receptor y hay un intercambio de roles, y en el otro caso es la información cuando se emite una noticia. Tenemos que seguir utilizando para bien. Es decir, nos ha hecho mucho bien, pero también nos ha llevado a la adicción en algunos casos, a la dependencia y a... Ok, tener que utilizarlo para bien, pero ¿cómo se le ponen límites a estas cosas, no? Bueno, iba a decirte, ahí viene el límite. O sea, el hecho es tener límites. Por ejemplo, se me ocurre una muy simple, muy común, muy fácil, que es que cuando comas no uses el teléfono. Uh-huh. ¿Entendés? O sea, que no lo use vos, que no lo use tu hijo. Es decir, empezar a tener conciencia de esto que hablábamos un poco, que vos decías muy bien el otro día en una charla privada, cómo el televisor se fue robando la atención de la mesa y terminó ganando hoy por hoy esto que vos planteás, la tecnología, que me pareció muy interesante tu planteo. Entonces ahí aparece el límite. Es decir, esto que estamos teniendo hoy, que yo te decía, en particular tengo, desde que la redefinición del mundo pase por otro lado, incluiría seguramente a limitarnos en el uso de la tecnología y a limitarnos a usarla adecuadamente. Bueno, lo cual es todo, obviamente, un desafío enorme, enorme que no estamos preparados. ¿Por qué? Porque fuimos adiestrados y fuimos derechitos sin hacer ningún tipo de crítica al propósito que tuvo el mercado de que se logre lo que vos estás planteando. Dice Nadia, uso a pesar del daño, ese es el concepto de adicción, ¿sí? Y vaya si esto también termina dañando, ¿no? Sí, totalmente. Es decir, produce un daño. Fíjate vos que justamente el proceso de adicción empieza a los 2 o 3 años. Es decir, o a la prevención de la adicción debería empezar a los 2 o los 3 años. ¿Por qué? Porque ese es el momento donde esto que estamos utilizando ahora estimula al sistema nervioso y hace de que el sistema, que empiece el sistema, el cerebro empiece a receptar esto como un estímulo. Entonces, al estimular el sistema, la amígdala y toda una serie de lugares que tiene el cerebro, hace que quede como lo que se va a llamar después una amígdala ampliada. ¿Qué quiere decir? Se estimula, un chico de 2 o 3 años empieza a ver la pantalla, se estimula. Después se corta y después se estimula, después se corta. Y así se va ampliando la amígdala y va creando esa necesidad de que vos estabas señalando. O sea, la adicción, el proceso de adicción se crea en ese momento, al estimular el cerebro. Y entonces, ¿cómo sacarlo de la adicción? Una persona que ahora a la edad que se te ocurra. Es imposible, es imposible. Entonces, ahí empezamos, o sea, no hay salida a la adicción al teléfono, a la tecnología, cuando estamos formando a nuestros chicos en ese estímulo. Hace unos días una persona también allegada, una chica, una niña, un niño, creo que de 6 años aproximadamente, tenía comunicación con la familia y bueno, y lo que se notaba era que empezaba a manejar, entonces empezó a llamar por día 10 veces. Entonces yo reflexionaba esto, ¿no? Es decir, mira, no es la gracia de lo que dice esta chiquita, que resultaba muy gracioso y muy lindo desde un punto de vista, pero estaba construyendo la adicción a la que vos te referías. Mira, cuando hablaba se me venía una imagen que tiene que ver con lo que ocurre en mi casa y que
sin querer lo charlaba con otros padres de amigos de mis hijos, ¿no? Que nos encontrábamos con una realidad que tiene que ver con que el estar tanto tiempo aquí, por supuesto, ha dado vuelta a los horarios de todos, no pasa a nosotros, mira la hora que estamos hablando, ¿no? Y entonces los chicos por ahí, noche por medio, se encuentran, se ponen a jugar. Uno dice, no, están inocentemente en la Play jugando 1 hora, 2, y después resulta que los pibes estuvieron amaneciendo. O no estuvieron con eso, pero estuvieron mirando una película y estaban todos charlando por. Y en paralelo, así como uno dice, bueno, acá pongo límites, hoy no hay un lugar, porque es muy difícil, a ver si me logro hacer entender, Gustavo, porque es muy difícil ponerle límites a la tecnología, en todo caso a los usos, porque al mismo tiempo, cuando yo le termino de decir a mi hijo, mira, no estés todo el tiempo con el teléfono, terminen con esto, porque tenés que ir a un Zoom con el profesor. Y entonces casi como que en algún momento me quiero poner del otro lado y el pibe me puede terminar diciendo, pero papi, ¿de qué estamos hablando? ¿No me dijiste que teníamos que parar un poco con la tecnología, que no lo usemos? Y al mismo tiempo, la única forma que hoy tenemos de seguir adquiriendo conocimiento de lo bueno y de lo malo es esto, a través de los aparatejos que nos están invadiendo en el buen sentido de la vida. Pero limitar acá es donde uno dice, ¿cómo hacemos? No, a mí me parece que estábamos yendo bien en el análisis porque hablábamos del buen uso de la tecnología. Y vos en ese ejemplo que planteás, hay un buen uso de la tecnología. Entonces, me parece que justamente es muy oportuna tu planteo, porque cuando él te diga, ¿y cómo es? Y bueno, sí es, esto es un buen uso y esto es un mal uso. Pero ahí viene algo que a lo mejor que lo hemos hablado también en otras ocasiones y que tiene que ver con el límite y que tiene que ver con el tema de las adicciones y que tiene que ver con el tiempo. El otro día yo planteaba en una charla que daba que hablaba de los factores protectores y de los factores de riesgo que planteaba la cuarentena con respecto al consumo. Entonces, a mí me pareció, decía que una de las cosas es el tiempo. Y yo contaba que ese tiempo es un poco cuando yo, antes de la cuarentena, cuando si tú me animabas a decir que obviamente no teníamos ningún tipo de fórmula para resolver nada con respecto a resolver la adicción, pero cuando se trataba de una situación en lo que hablaba con un padre, me animaba a decir que había alguna formulita, es decir, ocupemos el tiempo, démosle tiempo a este joven, a este niño, a este adolescente en esto que vos planteabas y démosle obviamente límite. O sea, podríamos hacer una fórmula, tiempo y límite, cosa que vos podrías estar pensando por dentro, también lo hemos hablado otras veces, no tengo tiempo. ¿Dónde querés que saque tiempo? Si llego a darle el tiempo que vos me estás pidiendo, dejo de ganar lo que necesito a su vez para pagar el colegio privado de mi hijo y demás. Bueno, no vamos a entrar en esa etapa. Entonces, yo creo que esta cuarentena nos ha dado un tiempo. Yo planteaba desde ese lugar. Entonces, hoy tenemos un tiempo que nos permite, nos podría haber permitido, si hubiéramos tenido intención, hablar con nuestros hijos y comunicarnos con nuestros hijos en este sentido. Y de nuevo ahí sí hay una fórmula que es la que un poco vos decías a veces. Es el límite, flaco. Tenés que bancarte el límite, pero tenés que bancártelo vos. No tu hijo, lo tenés que bancar vos. Y ahí venimos con nuestra añoranza de cuando éramos chicos, de cuando no podíamos, ¿sabes? No teníamos toda la tecnología, pero teníamos el límite. Y el límite era que había que ir a dormir, había que dormir la siesta, etcétera, etcétera. Bueno, no nos pongamos... No, está bien, pero está claro que con lo que vos estás expresando, no creo que sea el único, somos muchos los que nos vemos identificados con mirándonos al espejo y decir, corrimos nosotros los límites, pero ahora somos todos más permisivos para un montón de cosas, hacia otros y hacia nosotros mismos, porque también nosotros cruzamos la barrera de nuestros propios límites, me parece.
Esa última parte no escuché. Te decía que me parece que nosotros también hemos cruzado nuestras barreras de nuestros propios límites de siempre, ¿no? Es como que vemos menos de limitación. Aquello que venía de generación en generación, vos tenías que hacer tal cosa, tal otra, algo se quebró y lejos de decir, bueno, pongamos las cosas en orden, empezamos con algunos replanteos de decir, che, ¿y no será que es como lo están planteando otros? Entonces, y probemos por otro lado. Y es uno mismo el que empieza a perder el eje de... Claro, pero en realidad eso es una forma genérica, pero en lo particular me parece que vos y yo tenemos un compromiso personal con vos, o sea, vos con vos y yo conmigo, en que hayamos modificado algunos límites, pero hay límites para las modificaciones. Y entonces eso nos da en un cierto rol, en un cierto estatus y en una cierta forma. Una cosa que solemos hablar así también muchas veces, que vamos a correr. Y vamos a correr porque queremos desestresarnos y porque también queremos mantener la salud. En cambio, si no tuviéramos límites, diríamos, bueno, no corramos, comamos, dormimos, tomamos, y bueno, pasaría que no tendríamos el estado físico que tenemos a los 55 años, y entonces, bueno, eso, no tengo todavía 55 ni vos tampoco, pero bueno, vamos a llegar bien. Bueno, entonces, a mí me parece de que sí, que los límites, yo no sé si se fueron los límites, Dani, sobre todo para nosotros. ¿Por qué? Porque hemos hecho cosas, hemos cumplido en cierta manera con un mandato social, cultural, familiar. No sé a qué te referís con que nos excedimos en los límites. Hay gente que se excede en los límites y cuando se exceden los límites les pasan cosas de nuestra edad, de otra edad y de menos edad. Pero yo creo que la generación, somos una parte, hay parte de la generación que es la nuestra, que está bien, que está ubicada y que no tiene una falta de límites, un exceso de límites, digamos. Por supuesto que nadie es perfecto, pero no creo que nos hayamos excedido. Yo quiero aclarar que voy poniendo ejemplos de cosas que por ahí siento, veo, no voy a nombrar a unos u otros, pero que digo, bueno, pero desencaja con lo que parecía el modelo con el que todos fuimos, pero sin embargo, cuando entras a preguntar y los planteos tienen su cierta justificación, no quiere decir que lo comparta, pero tienen como cierta justificación que puede ser hasta entendible, no compartida, pero sí entendible. Lo que pasa es que el límite, me parece a mí, es aquella situación que pudiera ser o ilegal o que pudiera ser nociva. ¿Entendés? Vos podés, me parece que creo entender, hay muchos cambios, es cierto, han cambiado muchas cosas, pero esos cambios que vos lo tenías como estructuras prefijadas cuando eras más chico, cambiaron, pero no necesariamente cambiaron para mal. Son otras cosas. Claro. Por ejemplo, vamos a tocar un tema, si querés, que es la familia. La familia era papá, mamá, y ahora esa familia hace un tiempo empezó a cambiar y es otra, pero no necesariamente es mala. Ahora, dentro de la familia de antes había gente que actuaba mal, y dentro de la familia de ahora hay gente que actúa mal y eso es otra cosa. Eso ya tiene que ver con otra cosa. Pero ahora que hayan distintas formas de familia, por per se no tiene nada de malo. Tiene sí, a lo mejor, esa dificultad que vos decís, o que vos tendrás, o que tendremos, o qué sé yo, para poder adaptarnos. En lo cual nos saca ventaja, obviamente, la nueva generación, porque empieza a aprender antes, cuando es más joven, entonces tiene más capacidad de cambio. Es decir, como el idioma, si tu hijo va a aprender mucho más rápido el idioma cuando es chico que nosotros cuando somos grandes. Claro. ¿Entendés? Pero bueno, esos son cambios. Y nos guste o no nos guste, estés de acuerdo o no estés de acuerdo, siempre que esté dentro de la legalidad y que no produzca un efecto nocivo, y bueno. Pero sin embargo, lo que vos planteaste de la adicción a las cámaras, a las pantallas, al término de adicción ya entramos
en complicaciones. Bueno, pero ahí va a entrar, ¿no? Y mezclando un poquitito, ya que lo voy a decir en criollo, ya que cada uno te da de su mambo y veníamos con mucho rollo para las generaciones más jóvenes que dicen, "Ah, no te tenés un rollo encima, un mambo para hacer", también son términos antiguos estos que estoy ocupando, pero quizás los que estamos del otro lado, que somos todos más o menos de esta edad, los entendemos. Y durante mucho tiempo uno decía adicción o adictos, y ojo, que la droga de tal cosa. Y de repente, no nos estamos dando cuenta que aparecen y se nos filtran adicciones de todo tipo, tengan o no que ver con sustancias. El caso clarito de la tecnología, nos pasa en el día a día. Como si esto no tuviese, como si esto no tuviese ningún tipo de influencia sobre las personas. Lo endemoniado es lo otro, digamos. Lo endemoniado históricamente, ojo, si mi hijo, si alguien que conozco consume tal cosa. Pará, viejo, ¿y vos qué estás consumiendo en el día a día? ¿Cuáles son las cosas que te están sacando de? Porque a ustedes, como profesionales, imagino, se les presentan nuevas circunstancias de gente que está en esa. Que gente que está en esa que, insisto, tiene que ver con el día a día. Totalmente, totalmente, como vos lo decís, las adicciones están vinculadas, como te expliqué, a la estimulación del sistema nervioso en esa etapa tan temprana. De ahí en más viene estas adicciones que, muy bien dicho por vos, la palabra adicto estaba relacionada a la droga, y hoy la adicción está relacionada a todos los tipos de sustancias o de conductas. Ojo con eso, sustancias o conductas. Dentro de las conductas, a la pantalla, la adicción al juego, la adicción al trabajo, la adicción a la actividad física o la vigorexia. Es decir, la adicción se produce cuando existe una exageración del uso adecuado de ciertas conductas o sustancias. Y tal cual, es decir, hoy la adicción está presente en esas modalidades. Las adicciones conductuales están superando a las adicciones por sustancias. De manera que sí, estamos adictos y bueno, por ahí lo importante, Dani, es empezar a crear una especie de conciencia al respecto de la adicción. La adicción está, insisto, relacionada con la dependencia, entonces quiere decir que vos empezás a desarrollar síntomas de abstinencia, en este caso cuando te falta el estímulo. Así que bueno, es cierto, cotidianamente tenemos esas consultas, que es el tema de que la gente pasa horas cerca de la pantalla. Ha atendido un chico una vez que estuvo como, creo que 3 días jugando a un juego sin parar. O sea, esos son los casos extremos, pero los casos más cotidianos son esto que vos planteabas, de que todos estamos pendientes o vinculados a la pantalla. Y ahí volvemos que tanto en el adulto como en el joven como en el niño, límite. Bueno, a eso y quería ir con el límite, y te voy a plantear desde otro lugar otra vez, pero saludamos a Nico, a Nora que está atrás, a Rosana, a Ramiro, a Leandro. Es el juego, el sexo, la comida misma, y no se las ve como tales. La comida misma puede ser una adicción y no se la ve como tal. Y pasa, pasa para los que se exceden con los alimentos o con los que dicen, no, el cuidado absoluto de, y se cierra, ¿no? Claro, el pasa que en la adicción de la comida también está mediada por una, en cuanto a la ingesta, está mediada por una sensación de placer. Entonces, al tener ese placer en la comida y vos no poder tener un límite a esa administración de placer, entras a lo que vos decís, una adicción, y empezamos a tener problemas metabólicos, en cierta manera, con la comida. En cambio, en las restricciones ya aparecen otro orden de cosas, es decir, otros procesos que no estarían tan vinculados estarían vinculados
con la percepción de la imagen corporal o con el ideal de un cuerpo, etcétera, etcétera, que tiene más que ver con otra cosa. Pero el consumo de comidas, de dulces, de hidratos de carbono, eso sí está más vinculado con el proceso de adicción. Mirá lo que dice María José, que de paso la quiero saludar y decirle que vamos a intentar esta semana charlar con ella porque vamos a hablar y mucho de cultura y de lo que se viene, que hay actividades, después le voy a contar más detalles porque vamos a hablar de Goya y de expresiones culturales con María José en estos días. Pero María José dice, pero lo de la sustancia es peor, podés joder al otro, la no sustancia te jode solo a vos. No sé, no estaría tan seguro, digamos, porque en el caso, bueno, estaríamos jodiendo también al otro, porque si no entramos en comunicación con nuestros hijos, no entramos en comunicación con nuestras parejas, estamos utilizando el celular mientras manejamos, podemos matar a alguien. O sea, no creo que exista peor en un peor, digamos. Yo creo que todos entramos en un concepto de adicción y a partir de ahí sí empiezan a aparecer las consecuencias. Por eso también es que cuando tratamos a una persona con adicción, decimos que tratamos a un sujeto. Es decir, tiene una adicción, no es un adicto, tiene una adicción. Y es un sujeto al que debemos explorar y debemos escuchar para ver qué le ha llevado a quedarse cautivo, digamos, de una conducta o de una sustancia. Quiero también aprovechar para saludar a los amigos Nacho Rodríguez, Mateo y Marco Janque, que son unos amigos que estuvimos juntos en la función de la municipalidad, que veo que están ahí saludando. Gustavo, la verdad que el tema como tal es verdaderamente muy interesante. Vos me sacaste una pregunta hace un ratito, pero me parece que está bueno. Me sacaste con la respuesta anticipada, pero me parece que está bueno para que nos entendamos, o sea, para que la gente, el resto entendamos. Aclarar cuando uno habla de adicciones. Yo voy a poner una imagen o una situación hipotética de esas que son casi generalizadas, corregime, decime en dónde estoy equivocado, pero en realidad el punto final es al que quiero llegar y que nos pongamos de acuerdo, ¿no? Porque yo conozco gente amiga que ha dicho, che, no sé cómo, pero mi hijo terminó, voy a hacerlo en criollo, terminó en la droga. ¿Sí? Me acuerdo de aquellos términos hace años que decían tal cosa. ¿Qué hice yo? Padres que han sufrido diciendo, ¿qué hice yo para merecer esto? Y en el medio de todo esto, a pesar de que hoy parezca todo un poquitito más cotidiano y normal, lo que vale es preguntarnos qué hicimos y qué hacemos nosotros para que mucho de lo que va ocurriendo con los pequeños que no son tan pequeños ocurra. ¿Tiene mucho que ver lo que nosotros hacemos? ¿O hay una combinación de elementos solamente externos por desatenciones nuestras? No, hay un sistema muy complejo, pero yo me haría la pregunta cuando me toque, por supuesto que justamente el planteo es, como te decía hoy, hacia el sujeto, sea él la edad que sea, pero bueno, estamos como pensando en un chico, vos lo decías, en un chico. Y bueno, sí, yo creo que estaría buenísimo que uno se plantee qué tengo que ver yo en esto, por ahí en cómo se fue desarrollando este proceso y yo como padre en esto que hablábamos anteriormente, por ejemplo, de los límites o de esta estimulación que también trataje de que no lo hagamos para que el sistema nervioso no se empiece a desarrollar, porque ahí te respondes solo, digamos, o sea, si vos le diste el celular, vos ya hiciste algo para que este chico pueda tener algún tipo de vínculo o una conducta adictiva. Es una respuesta muy general esto que te acabo de decir. Sí, porque está claro. Todos damos el celular. Pero en realidad después, cuando si nos planteamos en relación a esto que vos decías, algo así como cayó en la droga, qué sé yo, bueno, en realidad lo que uno ve es que lo que tendríamos que ver es que tengo un hijo que está consumiendo una sustancia o está
o está adicto. Primero que ahí también hay que aclarar algo, que un poco vos lo decías anteriormente. No todo es adicción y no todo es droga, digamos, y no todo consumo es una adicción. Entonces empecemos por ahí. En realidad Bien. creo que todos, ahí sí adhiero un poco a esto de que vos decías, no, como que nos pasamos algunos límites. Yo creo que todos consumimos, menos vos, porque vos no consumís alcohol, yo sí consumo alcohol, pero bueno, ahí está justamente de cómo lo consumimos. La mayor parte de la población consume sustancias como el alcohol o consume esto que decíamos, consume pantalla y demás. Bueno, pero volviendo a la pregunta, sí, yo creo sumamente importante que te hagas esa pregunta o que nos hagamos esa pregunta, ¿qué tengo que ver yo? No como culpable, sino con eso, ¿qué tengo que ver yo? Uh-huh. ¿Qué tengo que ver yo? Entonces, a partir de ahí, empezar a hacerle esa pregunta, porque por ahí también hay un presupuesto que aparece la culpa, por ejemplo, que la culpa sea una sensación, un sentimiento muy aconsejable. Yo siempre digo que hay que tratar de erradicar la culpa de la vida, ¿no? Pero sí, es oportunísimo que un papá, una mamá, nos preguntemos al respecto de qué tengo que ver como pregunta. Y ahí empezaremos a ver cuál es la respuesta, digamos, que no la sé, digamos, y ahí vuelvo a la idea que tenemos cuando tratamos una persona con un consumo problemático, con una adicción, que vamos viendo persona, sujeto por sujeto, digamos. Pero como bien decías, preguntas sin culpas, que no es tan sencillo tampoco de lograr, ¿no? Que uno no se quiera cargar sobre la espalda una mochila de algo que no necesariamente supo ver en el momento indicado. No escuché bien, pero igual, culpa, yo no dije que no tenga una responsabilidad, que no tenga una... Sentir culpa no es lo mismo que sentirse responsable. Es decir, bien. A mí me parece que uno tiene una responsabilidad. Uno tiene una responsabilidad, tiene una participación, y también hay que decirlo, es decir, el conflicto que uno tiene es con el papá y con la mamá, es decir, la neurosis, que es el proceso más común, digamos, y más saludable que puede tener una persona, y lo tiene en relación a su papá y a su mamá. Es decir, yo me analizo analizando esas cuestiones de lo que me pasaron a mí en mi historia, y está obviamente presente mi mamá y mi papá en la historia de mi vida. Entonces, pero eso no quiere decir que mis papás sean los culpables de lo que a mí me pasa, ¿entendés? O sea, porque por ahí también, es decir, qué sé yo, ponerle que por ahí queremos ver lo bueno, es decir, como que yo hice que, ponerle mi papá, en este caso mis padres, que me ayudaron a estudiar, y bueno, y que ellos también son los culpables, si se quieren, de que yo estudié, si querés verlo así, pero me parece que son responsables de haberme inculcado la contracción por la responsabilidad, por el estudio, y haberme ayudado a poder estudiar. Entonces, viste que depende cómo le quieras ver. Y también han cometido errores, y seguramente eso fue significado por mí desde un lugar, me creó cierto estado, espero que neurótico, casi seguro que sí. Bueno, y eso es lo que trato en mi análisis particular. Dice María José, cualquier padre frente al problema de su hijo se responsabiliza, es difícil no pasar por eso y deba sopesar. A ver, yo me quedaba con esto que decías vos, culpas, responsabilidades. Me quedaba pensando también en otro extremo de la gente que se desayuna tarde de lo que pasa porque siente, si querés comparemos con esta etapa pandémica de los que quieren hacer oídos sordos y vivir en una realidad casi paralela, y dicen, no, a mí yo hago esto porque a mí no me va a pasar. A mí no me va a pasar que si salgo sin barbijo y ando por la vida sin ningún tipo de cuidado, no me voy a contagiar.
A mí no me va a pasar que mi hijo va a terminar consumiendo algo. A mí no me va a pasar y el no me va a pasar no justamente es el mejor de los consejos o el mejor de los caminos a tomar más en la época en que vivimos, ¿no? Sí, sin duda, yo diría que también, así como saco la culpa, sacaría esa frase que vos decís, ¿no? A mí no me va a pasar. Yo creo que sería como lo mismo que no nos pongamos el cinturón de seguridad porque a mí no me va a pasar. Uh-huh. Así que no, eso me parece que es un presupuesto erróneo, total y absolutamente erróneo. Sugeriría que lo dejemos de lado y que diría todo lo contrario. Yo podría animarme a decir, creo que ya lo he dicho varias veces públicamente, la situación de consumo, bueno, lo hablábamos recién, ya es la regla, no es la excepción, estamos incluidos todos, si no es la pantalla, es la sustancia, entonces, esto es una cosa a la que nosotros tenemos que hacernos cargo y de ninguna manera diría que no me va a pasar. A todos nos puede esto que vos decías, vamos, para hacer también práctica el real, esto de que a mí no me va a pasar que si yo no uso barbijo no me voy a contagiar, sería pésimo, que es lo que decía Nadia hoy más antes, ¿no? De que tenemos que dejar de lado, digamos, esos prejuicios que son totalmente erróneos y nocivos. Uh-huh. Una persona adicta a cualquiera de estas situaciones, ¿se da cuenta en algún momento, llega un momento, un instante en que se da cuenta que necesita ayuda, Gustavo? Y puedo hablar de sustancias o Sí, puedo hablar de esto, ¿no? De la dependencia de la tecnología o cualquiera de los casos que has puesto. sí. Sí, se da cuenta, primero empieza con un poco, vos estabas bien lo que decía, bueno, tipo el papá, por decirlo de alguna manera, o algo va a pasar, el paciente o la persona, el sujeto dice, yo lo puedo controlar. Es Uh-huh. decir, ese es el prejuicio desde donde parte el inicio del consumo. Es cierto que en un principio, de hecho, como te decía, yo consumo alcohol, lo consumo de una manera moderada, quiere decir que no he desarrollado una adicción. Pero bueno, las personas que sí empiezan a tener un mayor consumo, en una primera instancia aparece un pensamiento, digamos, negacionista, donde dice yo lo puedo controlar, no es para tanto, digamos, es Uh-huh. cada tanto, etcétera, etcétera. Es decir, empieza a tener una serie de pensamientos permisivos que va haciendo que la sustancia o la conducta vaya entrando en su vida de una manera que después se va a convertir en una adicción. No todos, insisto, nos convertimos en adictos, y sí que nos convertamos en adictos, lo que pasa es que no lo sabemos. Entonces, esto que vos decías, a mí no me va a pasar, yo diría, a mí me puede pasar y me voy a cuidar. Ese sería el mensaje. Después, cuando la persona ya está comprometida, sobre todo en la sustancia, sobre todo en las sustancias por ahí, el alcohol y sobre todo la cocaína, se tienen una real conciencia de que la están pasando mal, de que se les fue la mano, de que está sufriendo. Y ahí viene algo muy importante. En ese momento quiere, pero no puede. Ahora, Esa es la... en ese momento, Gustavo, ¿hay salidas, hay un camino para salir verdaderamente? Sí, hay un camino porque ahí aparece el tratamiento. Te Uh-huh. decía, lo que es interesante es empezar a hacer un planteo, hacer una consulta y empezar a discernir esto que vos planteás. Porque si no empezamos como a inculpar y a catalogar al adicto, primero que nada, eso es un adicto, un drogón, etcétera, etcétera, con la estigmatización, y después a no ver estas causas. Esto que decía recién es muy importante porque la persona, el sujeto, cuando te dice, yo no me quiero drogar, es cierto que no se quiere drogar. Y después vuelve a consumir, pero no es porque él te estuvo mintiendo. Es cierto que hay características de personalidad, que la persona con consumo también miente, pero hay un proceso
que se da mucho en la cocaína fundamentalmente, en los cocainómanos, donde cuando te dice yo no quiero consumir, te está diciendo la verdad, el problema es que no puede. Entonces ahí aparece el tratamiento, donde interactuamos con algunas sustancias, con algunas... Por ejemplo, a no equivocarnos en esto, es porque si vos me echás la culpa de que vos me dijiste que no querías consumir y ahora consumís, me estás jodiendo, ya empezamos a tener un conflicto. En cambio, si ponemos blanco sobre negro diciendo, señora, no nos está mintiendo, no está pudiendo, entonces ahí empezamos a transitar otro camino, que es el camino del esfuerzo, de la comprensión, y yo te puedo asegurar de que si vos tenés una comprensión para con tu hijo que volvió a consumir en una circunstancia, eso va a cambiar muchísimo, volviendo tal vez un poco a tu primera pregunta donde decía qué tengo que ver yo en esto. Uh-huh. Ustedes son un equipo de profesionales que laburan mucho, de hecho lo están haciendo con un dispositivo que trabaja, ahora vamos a ir a contestarle lo que está preguntando Sil, pero con un intensamente esto, pero ¿cuánto hay de trabajo de ustedes y cuánto hay del acompañamiento en casa para con una persona adicta en cualquiera de las circunstancias de las adicciones por las que hemos pasado? O sea, ¿hasta dónde la ayuda profesional cumple un rol fundamental? Porque también somos, en esto de responsabilizarnos, a veces es más la culpa que la responsabilidad, y el paso posterior es ver, me parece que es ver, a ver quién te ayuda y quién te cura. Y yo hice mi parte. Es como cuando uno dice, no, yo mandé a mi hijo al colegio, ¿no? Yo le pagué la cuota, tiene que aprender. Pero pará, alguien tiene que darle en casa algo más tiene que haber. ¿O no es así en este caso específico? Sí. Yo creo que en realidad nosotros tenemos un equipo de profesionales, pero después, cuando nosotros interactuamos con las personas que nos consultan y nuestra modalidad es convocar a lo que llamamos referente afectivo, que llamamos referente afectivo porque puede ser cualquier persona. Es decir, vos en tu imaginario podría ser tu familia, pero no todo el mundo tiene una familia, o a veces son personas que tienen cierta edad, que tienen su pareja, o que tienen un hermano, o que tienen un amigo, entonces ese es referente afectivo. Entonces, después, cuando entramos en contacto en la consulta, cuando hacemos este análisis sujeto por sujeto, caso por caso, entramos a conformar un equipo donde estamos todos. Entonces nosotros le llamamos al equipo, estos somos el equipo, que es el equipo de los profesionales y el equipo de la familia, del referente afectivo y del sujeto. Y ahí planteamos que una de las primeras premisas es que estamos todos del mismo lado. Eso es mental, porque si no es como que yo estoy en contra tuya, que yo quiero que vos no te drogues y que vos querés que yo no me drogue. Es decir, estamos todos del mismo lado. Entonces, empezar a clarificar esas cosas, empezar a hacer el esfuerzo, empezar a ubicarnos, empezar a no tener culpa, es un proceso, digamos, no tan fácil, no tan rápido, y ahí viene un poco también la cosa, ¿no? De entender que esto no es algo mágico, de que pudieron haber muchos factores relacionados a los vínculos, a todas las situaciones que fueron atravesando. Por ahí había la pregunta, no sé si después repetimos la pregunta. Ahora vamos a ir con la pregunta de Sil, sí, a propósito de esto. Sí. Bueno, entonces decía que trabajamos esas cosas y es muy importante, o más importante, respondiendo a tu pregunta, la participación de la familia en la contención, sobre todo la metodología que nosotros tenemos y en la que creemos, que es la metodología ambulatoria. Así que, bueno, cuando nosotros logramos, no sé si está bien decir logramos, pero cuando el equipo logra que se puedan ir ubicando las piezas en sus lugares, cuando empiecen a aparecer los límites que no tienen nada que ver con lo que es punitivo, con lo que es coercitivo, con lo que es castigo. No podemos confundir límite con castigo, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, todo eso es un proceso, y también vuelvo a insistir en esto, en la comprensión de que quiere pero no puede.
Dice Sil, los motivos más comunes del origen de las adicciones pueden ser que actúan para satisfacer algo que falta o para tapar la realidad, los problemas, es algo que plantea Sil. Y por otro lado, Javier dice, ¿es cierto que es mayor la adicción al cigarrillo que a la marihuana? Bueno, preguntas que están dando vueltas ahí de los que nos están mirando y compartiendo esta charla. Bueno, es muy interesante el tema del tratamiento de las adicciones y esto también que otra vez volvemos a conectar con lo que hablábamos hoy, es decir, las personas que hoy tratamos que tienen una adicción o que tienen un consumo problemático no son para nada los que yo estudié cuando hace 25 años, un poco más, empecé a estudiar psiquiatría, cuando me dediqué a estudiar psiquiatría. Es decir, esto que dice ella es una causa, hay muchas causas, muchos motivos, innumerables motivos. Sí es cierto que hay por ahí una angustia, una falta, un vacío. Bueno, eso tiene que ver con el origen de cada caso, insisto. Entonces, hoy tenemos una característica con características bastante diferentes a las que eran lo que se llama psicopatología que nosotros estudiábamos cuando estábamos formándonos. Sí, una de las cosas es la falta, el vacío, la angustia, la intolerancia, la frustración fundamentalmente, y el hecho de un poco lo que hablábamos hoy del consumismo, cuando lo que se produce es una enajenación, se llama, del sujeto hacia el objeto. ¿Qué quiere decir esto? Que a vos te plantean que el objeto es lo que te da el placer. En este caso, como recorrimos en toda la noche, el objeto sería la pantalla, sería, qué sé yo, la sustancia, y toda aquella conducta o sustancia que empieza a generarte en cierta manera placer. Tener vos solo, o que vos no podés tolerar la angustia que te tenés que tolerar. Y con respecto a la pregunta del cigarrillo y la marihuana, ninguno, los dos son altamente adictivos, los dos son altamente nocivos, y los dos producen daño. O sea, no podemos comparar un malo con otro malo, digamos. O sea, directamente no hay un menos malo. Ambos son malos. Total y absolutamente. En este tiempo, y sacando por un segundo de nuevo la sustancia, si en la que estamos metidos todos, que hoy hablábamos de miedo y hablamos mucho de adicciones, y hay gente que está verdaderamente angustiada, ¿qué se le puede decir a la persona que está del otro lado para no caer en la tentación de descontrolarse, que el miedo verdaderamente lo supere, o no caer en la tentación en la que estamos todos metidos, Gustavo, ¿no? Esta de todo el tiempo tratar de cubrirnos, incluso dejemos si querés de lado la pantalla, ¿sí? La gente que dice, no sé cómo andás vos en el buen sentido de la palabra, como loco tratando de hacer que la gente entienda y que los pueda seguir acompañando a cada uno de tus pacientes, pero los que tienen del otro lado, no sé, un negocio, un comercio, dicen, la reinvención hace que vos no descanses bien, que estés todo el tiempo con las antenas demasiado paradas. ¿Cómo se hace hoy para tratar de bajar un par de cambios, como le decimos habitualmente nosotros a estas cosas? Está buena la pregunta, porque lo que estamos... Las personas están queriendo bajar un par de cambios con el consumo. Lo que vemos en relación a la cuarentena es que ha aumentado el uso de alcohol y el uso de ansiolíticos. Entonces, ¿cómo hacemos para bajar? Una vez veía una cosa que pusiste en Instagram, que era unas cosas así, una cantidad de líneas, y que vos decías, estas son las veces que fui y corrí en mi casa. Creo que corrías en el patio, era un patio. Bueno, yo también corro en mi casa,
Entonces, ¿qué hacer para bajar? Y tenemos que recurrir a métodos que están probados como inocuos, digamos, como que no te hacen daño, como que te favorecen, como en este caso sería hacer actividad física, sería tratar de tener un pensamiento que puede estar vinculado con la meditación, por ejemplo, es decir, recurrir a la lectura, a cosas que ver, no necesariamente busques una calma en una sustancia. Entonces, ahí, ojo con eso, porque es una trampa que estamos utilizando fundamentalmente el alcohol. El alcohol y los ansiolíticos, es decir, no puedo dormir, no puedo, me relajo, déjame que me dé un gustito, una serie de racionalizaciones que tenemos que van a hacer que tengan consecuencias, un poco con la comida, como decíamos hoy, y después con las sustancias y con los psicofármacos. Son las tres cosas que hoy ya nos están produciendo daño y de los cuales inevitablemente vamos a salir por ahí, sobre todo el peso, en la cuarentena con compromiso, ¿no? con un aumento de peso. Así que la forma de bajar un cambio es pensando, angustiándote, ojo con eso, ojo con eso. Es decir, esto significa angustia, ahí sí significa angustia, lo decías vos anteriormente. ¿Y por qué te angustias? Y porque hay una causa, ¿entendés? Entonces, la angustia, ahí sí un poco respondiendo a la pregunta anterior, yo lo suelo manifestar cuando hablo con los chicos, adolescentes, esas cosas. Es decir, gente, la vida tiene angustia y la forma de enfrentar la angustia es angustiándose. Es decir, vamos a hacerla, vos decías hoy el ejemplo, ¿no? Yo lo suelo poner ese ejemplo, si te deja tu novia o tu novio y se fue encima con tu mejor amigo o con un compañero y tenés que llorar. Y tenés que llorar. Y eso es lo más saludable que te puede pasar en la vida, digamos, que es tolerar la frustración, angustiarte, tolerar la frustración. Si nosotros vamos a salir indemne y no vamos a llegar a la adicción. Recurrir a esto no es tapar, que quede claro, ¿no? Porque hay gente, cuando vos ponías el ejemplo, y me parece que todos lo entendimos, pero que nos quede claro que no es buscar la manera de tapar situaciones. Cuando vos acabás de expresar esto de la angustia, me parece que es fundamental. Permitirte, ¿no? A veces ese tipo de permitido que uno dice, no, esto yo no puedo caer en. Y sin embargo puede ser un buen disparador, ¿no? Él, insisto, a ver, ¿por qué estás mal? Y porque tuve un problema, porque tuve una pérdida, porque no gané lo suficiente que tenía que ganar. Eso genera angustia, tiene que manifestar. Por eso, todos los síntomas al principio de la cuarentena, por lo menos teníamos o tenemos, que son ansiedad, angustia, alteración del ritmo del sueño, irritabilidad, entra dentro de lo normal. Entra dentro de lo normal. No tomemos alcohol en exceso, no tomemos ansiolíticos, no tratemos, no hay síntomas todavía. El síntoma va a aparecer puede aparecer después si se llega a declarar algún tipo de trastorno dentro de uno. Y una de las cosas que veíamos el otro día, aprendíamos, que ya no sé si se fue Nadia, pero no me va a salir el nombre de la persona que nos dio, que era una psiquiatra que asistía en catástrofe, era el hecho de que cuando aparece una catástrofe, lo que nosotros tenemos que satisfacer son las necesidades básicas. Son nada más. O sea, y había una pirámide donde en el último, en el vértice, estaba la asistencia profesional. Entonces, ante una situación de catástrofe, vamos con las necesidades básicas, es decir, con que comas, con que te abrigues, con que puedas dormir, es decir, cosas que no tenés que ser psiquiatra para dar esa asistencia. ¿Estamos? Entonces, y volviendo al tema, cuando te tenés que angustiar, y ahí digo yo la célebre frase de esta, ¿cómo es que decía?
Calabró en una época decía algo así como filósofo, y sacaba un papelito y decía Diego Armando Maradona, terminaba diciendo Diego Armando Maradona. Lo que dice Moria Kazan, si querés llorar, llorá. Es una cosa que muy, muy, muy burda, digamos, pero que viene a cuento de que si pasa algo y que hablar, en realidad es angustiarte y darle permiso a la angustia. No sé si querés llorar, digamos, no sé si lo vas a manifestar con el llanto, pero si la angustia es proporcional al estímulo que te genera, llorá o angustiarte. Aún lo que parece malo puede ser un buen sanador en estas situaciones, ¿no? Angustiarte, llorar, patalear, decíamos cuando éramos chicos, pero bueno, permitírtelo, ¿no? Yo te diría que es un antídoto, un poco redondeando lo que vos planteabas hoy, con las causas y con los del papá y qué culpa tengo yo y qué tengo que ver yo en esto. Yo podría decirte que es un antídoto, me animaría a decirte que es un antídoto a esto de la adicción. Es decir, en el sentido de que si te angustias, frustrás, te angustias, ¿cómo se llama? Adquirís esa posibilidad de tolerar la frustración. Porque lo que ahí también venía la pregunta hoy, cuando hablaba de la falta, ¿qué es lo que te promete la sustancia? ¿Qué es lo que te promete la pantalla? Te promete un estado de felicidad o de que no existe. Porque si la existiera, no la estaríamos catalogando de adicción, no estaríamos tratando a alguien para que deje la pantalla, para que deje el juego o para que deje la sustancia. ¿Entendés? Entonces, ¿por qué vamos a pretender destruir esa unión si no tiene ninguna consecuencia? Tiene consecuencias. ¿Estamos? Entonces, ¿cuál es una solución, un antídoto? Es angustiarte, proporcionalmente, por supuesto. Gustavo, yo te quiero agradecer porque de alguna manera encontramos un lindo camino para charlar de temas que son tan actuales, que algunas personas por ahí son reacias a. Dejo un último comentario que dice Alejo ahí, también pensar en cómo afectó esto a nuestros adultos mayores que quedaron sin hacer su vida normal y volvieron o comenzaron con consumos desde comer, consumir más alcohol o sustancias permitidas. Ha pasado. Sí. Esto también tiene que ver con el encierro, ¿no? Sí, me parece interesantísimo ese planteo, porque fíjate vos que recién hablábamos de la angustia, dirigíamos con un poco la mirada hacia los jóvenes, la sustancia, y acá estamos hablando de los adultos mayores. Bueno, sí, la verdad que los adultos mayores tienen esto de que han reducido su movimiento y de que están catalogados dentro del factor de riesgo. Entonces eso aporta un factor de estrés aún mayor, y eso que yo te decía recién, con una salida. Es decir, y también en el adulto mayor puede aparecer como una frase, es decir, déjame hacer algo que me guste, digamos. Es decir, me puedo dar un gusto, pará, y me pongo a comer algo y me pongo a tomar. Y eso no está bien. Ahí también amerita el límite en el adulto mayor, es decir, suena fuerte, pero no te suicides, digamos, o sea, tratemos de canalizar la angustia de alguna manera, y bueno, yo en particular, ahora con mis padres que son grandes, por ahí los llamo por teléfono y les digo que miren películas, y que, bueno, por ejemplo, se me ocurre decir, buscar una salida que no tenga que ver con el consumo, es decir, el consumo de sustancias, por más que tenga 70, 80 años, no me la salida, y bueno, habría que tratar de ayudarlos en ese sentido y contenernos a nuestros adultos mayores, lo cual es también un tema muy, muy, muy difícil. La última pregunta tiene que ver con algo que le pregunto a todos cada noche, ¿no? Como para cerrar cada charla. Y ya va más allá del profesional, digo, ¿no? A ver, a la persona, al ser humano que está ahí detrás y que tuvo el placer de expresarse, como te has expresado durante toda esta noche con cada uno de nosotros,
pero imaginando que todos seguimos en esta cuarentena, con este miedo que anda dando vueltas y que en algún momento te dicen, che, paró la terrible tormenta, ¿eh? Así que ahora pongan la llave, abran la puerta y salgan. Y cuando salga el doctor Gustavo Gómez, ¿qué es lo primero que va a hacer? Qué buena pregunta. No sé, me estoy cuestionando mucho por esto que te decía que en esta redefinición tengo la esperanza de cambiar, no lo sé, no sé qué voy a hacer, no encuentro la salida o la respuesta en relación a mis valores, por decirlo de alguna manera, en cuanto a, por ejemplo, en mi caso yo pensé que la idea era disfrutar de la vida, por ejemplo, en viajes, y no me entra todavía en la cabeza la posibilidad de configurar esa ilusión de que me surgió en estos últimos tiempos de generar ese viaje. Así que no lo sé, me parece que te debo, que no sé qué voy a hacer, voy a tratar de adaptarme a esta nueva situación. Yo tengo fe en que vamos a redefinirnos en algunas cosas bien, que vamos a salir fortalecidos, resignificando sobre todo esto en relación a lo material. Y bueno, voy a volver a trabajar, eso sí, una de las cosas que por ahí va a quedar es poder trabajar, hablando vos de la pantalla, me parece que esto de poder trabajar con la pantalla, en mi caso, y se lo he preguntado a mis pacientes también, ha sido bueno. Una anécdota que contaba un amigo, Santiago Levín, presidente de AXA, era que a otro médico amigo, un paciente le dijo, ni loco vuelvo más a ir a tu consultorio. En Buenos Aires, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, en Buenos Aires las distancias son diferentes, tomar un colectivo, ocupar un tiempo. Bueno, que por ahí yo lo hablaba con algunos pacientes, yo estoy acá en mi casa, hablando con vos y bueno, está cómodo, digamos, no tiene que buscar estacionamiento, etcétera, etcétera. Así que bueno, me imagino que volveré a trabajar y bueno, y volveré a repensar esta situación de cómo encauzar mi vida tratando de disfrutar de la vida. Así que bueno, esa es la idea, volveré a estar con mis hijos, con mis amigos, y bueno, volveremos a correr a la costanera con más libertad, y bueno, eso me parece. Así que la verdad que un placer, Dani, me gustó mucho, también quería saludar ahí, lo había visto, no sé si está todavía Alfredo Santa Cruz, es un amigo psiquiatra del Chaco, a Lisandro Arce también, que es uno de los profesionales que nos acompañan en el camino, bueno, a todos los amigos que hayan estado, a Nadia, y bueno, te agradezco en serio mucho, lo disfruté bastante, y bueno, mi mujer me mandaba un mensaje recién, Luz, que en la tanda que hicimos, que estaba bueno, así que bueno, me alegra que le haya gustado a Luz, que es mi compañera y alguien que me alienta permanentemente, y que bueno, y que estamos tolerando la cuarentena juntos. Saludos a ella, saludos a tu familia. Dejo una sola pregunta que quedó ahí, que dice Sil del Valle, ¿y vos qué vas a hacer, Daniel? Mientras piensa que, entre otras cosas, voy a pasar por una carnicería y voy a llevar la carne, o lo voy a ir a buscar al doctor y vamos a hacer un rico asado también, que eso también nos debemos entre todos, que está bueno. Gustavo, enorme placer, ¿eh? Gracias por el tiempo. Gracias por aclararnos tantas ideas que tenemos y tantas dudas que andan dando vueltas, aclararnos las ideas por tantas dudas que andan dando vueltas por ahí. Y está bueno saber que hay un camino que es... hay un camino que hay un camino que es un dispositivo que atiende el consumo problemático. Sí, es cierto, eso también queda muy claro. Ya vamos a hablar un poco más de ello también, pero está claro y está bueno que lo tengamos presente todos. Dice Sil que la invitemos y vamos a hacer el asado. Bueno, ya vamos a tener que hacer un asado multitudinario.
Gustavo, gracias por todo. Que tengas una excelente noche. Igualmente. Gracias. Chao. Gracias. El doctor Gustavo Gómez conversando con nosotros en esta noche. Gracias a ustedes que estuvieron del otro lado, gracias por compartir. Mañana me parece que vamos a hacer un poquitito de cultura, un cacho de cultura en estas charlas que siempre vienen muy bien. Gracias por estar, que la pasen muy bien, nos volvemos a encontrar a las 11 del día de hoy. Y a las 10 de la noche me estoy olvidando, agradecerle desde ya al amigo Facundo Coronel, porque me ha invitado con uno de sus personajes a una serie de preguntas que no sé de qué vamos a hablar. O sea, ahora el que va a responder soy yo, así que bueno, desde ya agradecerle a Facu por la generosidad y por tenerme ahí presente, así que, y tenerme en cuenta. Saludos a todos, gracias, saludo para Nico que está del otro lado, para Vero, para Sil de nuevo, para Itatí, gracias. Vayan a descansar, que hay que dormir y recuperar fuerzas. O si no pueden dormir, quédense. Hay mucho para disfrutar también a través de las redes. Chao, pero no se vuelvan adictos, ¿eh? Chao.